Muy buenas noches a todos. Eh, Hoy espero que estén teniendo una cálida noche, pues este fin de semana se intensificaron mucho con lo del toque de queda y también con lo del aumento en los hospitales debido a la pandemia del COVID-19. Hoy les vengo a hablar de mi cuarto capítulo que hoy vamos a ver los orígenes de la vida en la Tierra como la conocemos. Mucha gente cree que la vida prácticamente se generó hace 7000, 8000 años y esto es solo desde un punto de vista teológico. La cuestión es que biológicamente la vida se generó más o menos hace 340 millones de años atrás, pues estas son las estipulaciones aproximadas que se han tenido, ya que no hay un dato exacto cuando la primera bacteria, o mejor dicho, cuando la primera célula se desarrolló en este planeta. Para entender un poco esto nos tendremos que ir a una era mucho más atrás, que vamos a comenzar con el periodo criogénico. Como lo tenemos que entender de una manera, esta era tuvo dos nombres: periodo criogénico o periodo Ear Snowball, que significa época o era de la tierra de bola de nieve. A partir de aquí, el planeta va a tener un proceso de enfriamiento mucho más que en el que hubo en la era del hielo. La cuestión es que aquí la Tierra se va a comenzar a enfriar tanto debido a que habían surgido las primeras células en los mares. Pero ¿qué pasó con estas células? Que comenzaron a tener un proceso tanto unicelular en un principio y luego pluricelular, que se comenzaron a reproducir. A partir de este reproducimiento, las células van a comenzar a botar, o mejor dicho, a expulsar este un proceso que solo lo tienen las células vegetativas, que se llama la fotosíntesis. A partir de este proceso se va a crear una de las capas más importantes en el planeta, que va a ser el oxígeno. La única cuestión es que en la Tierra comenzó a haber tanto oxígeno que eso hizo que se comenzara a alterar el, el clima del planeta, prácticamente bajando de los -100 a los -150 grados bajo cero. Entonces prácticamente la vida quedó congelada. Tuvo que pasar millones de años para que volviera a renacer la vida. Pero para el proceso del descongelamiento del planeta se comenzarían a crear los volcanes. Volcanes que hoy en día ya nos vemos, ya que eran prácticamente el triple de grande de los volcanes que actualmente vemos en el planeta. Estos volcanes van a comenzar, primero que todo, a expulsar emisiones de gases. Luego comenzarían a erupcionar, tanto así que el magma y la lava comenzaría a derretir la nieve que había por todo el planeta. Y no estamos hablando de la nieve que encontramos actualmente, sino que esta nieve era tan espesa que superaba casi 2, 3, inclusive hasta 4 kilómetros de altura por todo el planeta. Se tiene que saber que el periodo criogénico también se han encontrado varios restos de congelamiento y todo, pero hasta ahora solo se ha dicho que es una hipótesis. Los millones de años, una vez que el planeta va a comenzar a derretirse, comenzaría a surgir los primeros continentes, que hipotéticamente fueron los continentes de Rodinia, Bálvara y Ur. Estos tres continentes es lo que hoy en día se conocería como parte tanto de Sudáfrica como de Australia, de Groenlandia y parte de Canadá, que lo podríamos considerar como las primeras rocas en el mundo, por así decirlo,
Y de aquí es que se comenzaría también a estructurar toda la cuestión de las placas continentales. O sea, en sí las placas ya estaban creadas desde mucho antes. La otra cuestión es que estas placas se darían a partir de varios procesos. Primero que todo, muchos terremotos, temblores, hasta que se unificaran todas estas placas que estaban separadas en una sola. De aquí a esto vamos a pasar por otro periodo que se va a llamar el periodo precámbrico. De aquí al cámbrico se van a comenzar a desarrollar varias estructuras de vida, lo que va a ser primero que todo las células eucariotas y procariotas. Estas van a tener cuatro procesos que se conocen en los ciclos celulares, que son la anafase, la profase, la metafase y la telofase. Esta reproducción comenzaría a dar los indicios también de la vida como la conocemos hoy en día. Millones de años, pues esta vida se va a comenzar a convertir en los primeros seres invertebrados, por sí decirlo, como los primeros animales que comenzarían a habitar el planeta. Estos animales invertebrados por lo general son exoesqueléticos, o sea que nomás están compuestos por esqueletos, como hoy en día lo podemos ver con conchas, más que todo con seres invertebrados. Uno de estos primeros animales va a ser la guiguaxia, que es uno de los primeros animalitos que se va a postrar por el planeta Tierra. Por lo general todos estos animales eran marinos. La guiguacia era más que todo como hoy en día usted ver una concha con puros chuzos o espinas que se alimentaba. Luego de esto van a evolucionar también el primer depredador del mundo, que va a ser el Anomalocaris, fue uno de los primeros depredadores que hoy en día se conocería como uno de los primeros también animales con los cuales tenía los ojos salidos y que tenía una visión muy auténtica, ya que tenía la misma capacidad que hoy en día vemos en las moscas, que tenía muchos ojos por dentro de unos grandes ojos, lo que le daba una capacidad de cazar muy impresionante. De aquí también van a salir las medusas, que los primeros tipos de medusas van a ser las discomedusas, que son los registros más antiguos que se tienen de las medusas y siendo uno de los primeros animales en el planeta. Ya luego de esto se van a comenzar a reproducir durante los millones de años muchos más animales que van a ser, por ejemplo, el amonite, que en realidad es un calamar primitivo con una gran concha que comenzó a perdurar por muchos periodos, prácticamente hasta el Triásico. Pero en este video vamos a ver lo que es hasta el Carbonífero, o sea, dos épocas mucho más atrás del Triásico. Una vez que todos estos animales se comienzan a reproducir por el planeta, van a comenzar a tener un dominio. Pero así de como este dominio, también van a comenzar a haber grandes extinciones, como en el precámbrico, en el protoceroico y también en el fanerozoico, tanto así llegando prácticamente hasta el carbonífero. De aquí todo van a ser sucesos, porque primero también van a comenzar a evolucionar distintos tipos de plantas, que van a ser las primeras plantas también tanto sobre el mar, que es como y sobre la tierra, como lo fue el caso de las coxonias. Luego los primeros animales van a comenzar a evolucionar y a salir por el mar, lo que también va a ser una lucha entre los grandes depredadores y de los primeros también animales, quienes van a comenzar a sobrevivir en la tierra, tanto carnívoros como vegetarianos.
Mucho tiempo más adelante se van a comenzar a desarrollar también los primeros, o sea, los primeros anfibios, los primeros reptiles, ya las, por así decirlo, también toda la cuestión de los corales, las esponjas, todos estos tipos de animales ya se habían desarrollado por el planeta y ya habían comenzado sus extinciones. Pero ¿de qué se trata el ciclo de la vida? Este se trata más que todo y es que una vez que hay una extinción vuelve y se regenera la vida. Pero también, así como se regenera, también tiende a extinguirse porque son ciclos naturales, ya sea por cataclismos, ya sea por cometas, meteoritos, hipótesis que también nos dice que por pulsares, inclusive rayos gamas que han chocado contra la Tierra. En sí, estos son tantos cientos de teorías como también lo son cientos, o sea, cientos de realidades. Hay muchos autores que también pues nos han hablado de todo esto y también todos los restos arqueológicos que se han encontrado. Por ejemplo, en el caso de Villa de Leyva que se han encontrado muchos amonites ya que toda esta parte de Colombia era prácticamente mar. Luego de esto también se va a evolucionar los próximos continentes que va a ser en este caso que va a ser Bálvara, Rodinia y Ur, pero de estos también van a pasar a uno mucho más importante que va a ser la Pangea. De aquí a esto pues lo vamos a ver más adelante. Una vez que los anfibios van a comenzar a evolucionar, nos vamos a ubicar un poco en el periodo del Carbonífero. ¿Y esto a qué se debe? El Carbonífero estuvo por dos, o sea, estuvo dividido en dos fases. Uno que fue el Carbonífero como lo conocemos y otra subetapa que fue el Carbonífero Mississippense. De aquí pues van a comenzar a aparecer varios insectos como lo fue la meganeura, que es el antecesor de la libélula, y asimismo la artopreura, que era como una clase como de 1000 pies o 100 pies también, pero que era del tamaño de un autobús, porque se debió al desarrollo y evolución de todos estos insectos a que llegaran a tener todas estas medidas tan impresionantes. El caso de las meganeuras tendían a medir prácticamente el tamaño de un águila. Y esto fue debido a la gran cantidad de árboles que hubo por el planeta, debido a que el carbonífero pues fue una época demasiado pantanosa. O sea, tú en esa época primero que todo ibas a necesitar una gran chancleta para matar a todos esos insectos porque el tamaño que era sumamente impresionante. También esto llevó a una evolución del desarrollo del sistema de respiración de los insectos debido al gran oxígeno que se estaba dando por el planeta y fue debido a toda la fotosíntesis que hubo en esta época. Inclusive fue más del 40% de la fotosíntesis que hoy en día se da. Entonces lo que va a pasar acá y es algo muy interesante. Y es que toda esta cuestión de los árboles también llevó a refugios, tanto de los insectos como de muchos anfibios. Pero para esta época los papeles estaban invertidos. ¿Por qué? Porque eran los insectos los que se comían a los anfibios y a los reptiles, prácticamente. Pero esto del carbonífero, así como muchas épocas, les digo, también pues tuvo sus grandes extinciones. Tanto en el carbonífero normal como en el carbonífero mississippense. De aquí también todo esto fueron etapas de cómo la Tierra se comenzó siendo un gran mar, cómo pasó por el protozoico, también por el arcaico, también por el fanerozoico y inclusive pues en las dos primeras etapas, como se lo decía, la charla pasada, que la primera era aunque haya sido el jádico y luego del jádico pues
y va a comenzar toda esta cuestión del arcaico y su periodo del criogénico, que fue como les comenté en un principio. A lo que vamos con esto es que la vida en la Tierra ha sido sumamente impresionante, de cómo la vida se ha extinto, pero cómo esa misma vida y la madre naturaleza es tan impresionante en volver a crear vida durante millones de años, ya que estamos hablando desde hace 300 millones de años hasta hace prácticamente 180 millones de años, por todas las eras que se han pasado prácticamente. De aquí pues a esto, toda la fauna y toda la flora también se ha ido desarrollando, y asimismo como los animales en la zoología, inclusive en la propia biología y geología, se han ido adaptando también según por los restos de los fósiles que se han encontrado según los paleontólogos. Entonces, y pues nosotros tenemos que entender que la vida, pues, como mucha gente cree, no se creó hace 7000 años. Estos son, pues, eso serían más que todo cuestiones religiosas que sí son muy respetables, pero viéndolo desde la cuestión de la biología o desde la realidad de la biología, tanto como ciencia y tanto como una rama desde sus inicios, y asimismo desde la paleontología, la vida se ha ido extinguiendo poco a poco, pero también ha ido renaciendo, y es increíble como la Tierra pues también tras varias extinciones y se ha ido recuperando, y en este caso como los anfibios, los reptiles y los insectos pasan a ser tanto de víctimas como a victimarios, o en este caso de cazadores a depredadores. De aquí pues aprendimos mucho, aprendimos lo que fue el periodo criogénico, el periodo arcaico, también el periodo proterozoico, que va incluido también dentro del arcaico, que fue toda la cuestión de los seres invertebrados que habitaron en el mar. También lo que hoy en día vemos como los antepasados de los escorpiones que habitaron en el mar, las wiwaxias, también prácticamente la Anomalocaris siendo el primer depredador, y en sí fueron cientos los animales que comenzaron en el primer periodo de la Tierra, prácticamente todos acuáticos, pero como estos se fueron acostumbrando a una nueva ecología durante los periodos siguientes. De aquí a todo, también les agradezco por haberme seguido, por mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, y pueden compartir estos magníficos videos. Les hablo desde Colombia para el mundo entero, y que tenga una buena noche a todo el público, y muchísimas gracias. La próxima clase, la próxima conferencia sí ya las comenzaré a dar por tablero para que sea un poco más didáctica, y que pues